Hola, muy buenas a todos nuestros oyentes. Si recordáis, hace un par de semanas hicimos una entrevista a unos profesores que eran atletas. Hoy venimos a entrevistar a otra profesora que ha escrito un libro y pues primero nos gustaría que comentaras un poco qué profesora eres y un poco de cómo se te vino la idea. Vale, buenos días, pues yo me llamo María José y soy profesora de lengua de este instituto de Ciudad de Hércules. Siempre me ha gustado escribir desde que era pequeñita, pero es verdad que comencé a tomármelo un poco más en serio cuando estaba en la universidad. Al finalizar la universidad publiqué mi primera novela y años más tarde publiqué la segunda, y suelen ser románticas las dos, pero una es histórica y la otra es mitológica. También tiene un poquito de historia, pero se puede catalogar dentro de la mitología. Y de las historias que has creado, novelas, ¿cuál es la que más te gusta a ti, la que, no sé, más orgullosa estés? Pues la verdad es que la primera fue como un sueño escribirla porque todo me venía a la cabeza, pero es verdad que la segunda me costó un poquito más, porque en la primera, que se llama Entre la Tierra y el Olimpo, es la historia de Ariadna, la princesa de Creta, que ayuda al héroe Teseo a matar al Minotauro. Y claro, al ser una época en la civilización minoica, pues era un poquito más complicado y yo podía imaginar un poquillo más y fantasear un poquito más. Sin embargo, la segunda, que es Bajo las estrellas de Pompeya, me costó un poquito más porque al ser una ciudad tan viva a día de hoy, pues estuve allí 4 veces para documentarme bien, para meterme bien en la ambientación. Y claro, al alternar la época histórica, el siglo I después de Cristo, con la actualidad, porque hay dos historias paralelas en esta novela, pues me costó un poquillo más sacar de ahí pues la imaginación y lo que es la trama, al estar alternando dos historias a la vez. La del pasado me viene más fácilmente, por así decirlo, y el presente pues me costó un poquillo más porque no me suelo mover ni me suele inspirar la historia actual para escribir. Entonces creo que esa es la diferencia de las dos. La primera me encanta porque fluía sola, pero la segunda es verdad que no fluía tanto por esta doble historia que hay, la actualidad y la antigüedad. Ahora, una pregunta así más a nivel personal es ¿qué escritores como te inspiraste para poder ser tú también una escritora? Sí, pues bueno, realmente cuando yo empecé mi primera novela, que era en la facultad, realmente no tenía así un autor que me inspirara. A ver, los clásicos siempre, ¿no? Pues Cervantes, Zorrilla, hay escritores clásicos que siempre me van a inspirar, pero realmente actuales ninguno. Sin embargo, en la segunda novela sí es verdad que ya me dejé inspirar también por el cine y por autores pues tipo Luz Gabás, que sí que es española y sí es una escritora actual. Pero me cuesta realmente inspirarme en autores así actuales con los que yo me identifique. Realmente me identifico con muy poquitos autores. Sí que me inspira mucho el cine. El cine es verdad que me ayuda un montón a imaginarme escenas y ambientar las novelas. Cuenta un poquito sobre eso, que me ha llamado muchísimo la atención, María José, tu inspiración sobre el cine. Ah, sí. Pues que yo soy una cinéfila que me encanta el cine, que desde chiquitita veo muchas películas y es algo que siempre me ha llamado la atención, todo lo que sea la antigüedad clásica, películas ambientadas en la Grecia antigua, en la Roma antigua, es algo que aquí a mí me llama muchísimo la atención, y cuando viajo y visito las ruinas, pues a mí las piedras me llaman, como digo yo. Yo visualizo todo en 3D, me lo imagino todo y lo siento todo como muy cercano, a pesar de haber pasado los siglos. Entonces es verdad que el cine es algo que a mí me apasiona, creo que es un arte, vamos, creo no, es un arte. Y bueno, escenas de la película Troya, escenas de Gladiador. La película Pompeya es verdad que no me convence mucho, pero bueno, también me ha podido ayudar a poder visualizar algunas cosillas. Pero es que sobre todo es eso, el cine con ese tipo de películas y la historia en sí, que la historia en sí a mí me llama muchísimo y me transporto a otras épocas, y es verdad que fluye muchísimo mejor que si escribo algo basado en la actualidad, vamos, no me sale. ¿Y cuánto tiempo te llevó más o menos escribir la novela? Pues la verdad que han sido unos 4 añitos cada novela.
La primera me llevó 4 años, pero por lo que es el proceso de perfeccionamiento del texto y tal. Es verdad que salió sola, en un añito ya la tenía, pero claro, una vez que tú tienes escrito tu manuscrito hay que perfeccionarlo, enviarlo a editoriales, entonces tardé unos 3, 4 años. Y la segunda sí que me llevó 4 años como tal el texto, aparte de por lo que he comentado antes de que me costó un poquito más, porque quise volver a Pompeya una y otra vez a sentir el Vesubio y a sentir las piedras y a sentir la ciudad, porque es que es maravillosa. Es una ciudad maravillosa. ¿Y tú como fan del cine y como escritora te gustaría que se hicieran una película de tus libros? Ese sería mi sueño. Si no es película, una serie en Netflix, pero me encantaría. Lo que pasa que entiendo que es muy complicado. Pero sí, además las dos son 2 historias que perfectamente pueden ser adaptadas a serie o a película y creo que quedaría muy visual. María José, mira, una pregunta que te quería hacer, tengo yo curiosidad por saber cómo es el proceso, el antes, el durante, el después una vez que lo has terminado, es decir, a ver, esto ya está completamente acabado o hay que volver otra vez para atrás. ¿Cómo es todo ese proceso? Sí, pues mira, para la primera, Entre la Tierra y el Olimpo, es verdad que todo viene realmente para que veáis lo importante que es la infancia y lo que te marca, ¿no? Mis padres me leían los cuentacuentos antes de ir a dormir y uno de esos cuentos era el monstruo del Minotauro, que a mí me daba mucho miedo. Pero claro, en esa historia, en ese cuentacuento para niños, la historia acaba bien. Teseo mata al Minotauro y se lleva a Ariadna, se enamora de Ariadna y los dos se van enamoradísimos. ¿Qué pasa? Que cuando estuve en la carrera y estudié mitología y estudié ese mito, realmente ese mito no acaba tan bien. A ver, acaba bien, pero el proceso es que Teseo abandona a Ariadna en una isla. Una vez que Ariadna le ayuda a matar al Minotauro, Teseo la abandona. Ya después Dioniso, Ariadna llora tan fuerte que desde el Olimpo Dioniso la escucha, se enamora de ella y le hace su princesa. Pero a mí me dio tanto coraje que Teseo abandonara a Ariadna porque yo esa historia la tenía idealizada desde pequeña. Cuando yo me enteré de la verdad me dio tanta rabia que dije, no, tengo que crear una nueva historia en la que Ariadna sea la fuerte, la protagonista y que no sea Teseo quien la abandone. Tengo que cambiar esto. Entonces ahí decidí crear esta historia y fue empezar a escribir. La historia comienza con Ariadna llama a su madre Pasífae, reina de Creta, y ahí empieza todo. De cuando era pequeñita, ella crece con un odio hacia los dioses considerable porque los dioses hicieron daño a su madre. Entonces a partir de ahí pues todo fluye y la historia es que yo dormía y la soñaba, era algo como que me venía como si yo lo hubiera vivido antes, fluía muchísimo. Entonces ahí me llevé bastante tiempo escribiendo, perfeccionándola, pero ese proceso en el que terminas la historia es muy bonito, pero es muy duro a la vez, porque haces como un duelo, lo terminé. Y es una satisfacción en el pecho de decir, esta historia así queda, así quiero transmitirla, y es verdad que no es tan rápido como muchos autores ahora que escriben una novela al año. Eso a mí me parece imposible, porque si interiorizas los personajes y los vives bien, es un proceso que debe llevar su tiempo y que el poner el fin a la historia es algo muy emocionante, muy bonito, pero a la vez es un duelo de decir, ya no le voy a dar más vida a estos personajes, ya esto se acaba aquí. Y es muy bonito, la verdad, ese proceso. Y la segunda fue porque fui como turista a Pompeya y allí cuando estuve frente al Vesubio y me impresionó tantísimo la gran tragedia que ocurrió, cómo ha quedado todo, me impresionó tanto que fue mirar al Vesubio y decir, aquí tengo yo que crear una gran historia de amor. Y así comenzó todo también. Y esa es verdad, como he comentado, me costó un poquillo más, porque quise alternar la historia de Julia, que es una arqueóloga de la Universidad de Cádiz actual, en el 2016, que le dan una beca para ir allí a investigar y a estudiar. Entonces alterno la vida de la esclava en el siglo I después de Cristo, cuando ocurre la tragedia, alterno la vida de la esclava protagonista con la vida de Julia, la arqueóloga actual. Es un capítulo uno, un capítulo otro. Entonces,
y todo siempre con conexión entre la Julia actual, la arqueóloga, y Niobe, la esclava de Pompeya. Entonces fue un proceso más duro de documentación, quise ser muy muy fiel con Entre la Tierra y el Olimpo, puedo fantasear un poquito más porque es mitología, pero Bajo las estrellas de Pompeya tuve que documentarme mucho más, estuve en Pompeya 4 veces, vamos, las que hicieran falta, porque también me encanta viajar y tengo familia allí, pero es verdad que sí, que fue un proceso un poco más duro el de la segunda novela y tardé un poquillo más en terminarla y en decir esto está redondo y esto está como quiero estar. Y si hubieras podido, ¿te habría gustado seguir la historia de cualquiera de las dos con una parte 2 de esos libros? Con ninguna me ha pasado querer hacer una parte 2. Las dos las he querido cerrar, me ha gustado cómo ha quedado y no... la primera queda más cerrada, la segunda queda un poquito abierta, pero porque quiero también que el lector, Claro. con su imaginación, le dé el final a los Quieres personajes dejar que abierto crea. el pensamiento de la persona. Sí, con la segunda sí. ¿Y ahora mismo tienes algún otro proyecto en el que estés trabajando? Pues hace unos años tenía un proyecto muy, muy bonito, lo sigo teniendo en mente, pero es una época del final del Imperio Romano tan complicada, con tanta documentación, que quiero ser fiel y necesito tener tiempo para documentarme. Y personalmente ahora pues no tengo tiempo para hacerlo bien, entonces prefiero no hacerlo que hacerlo así mal y no ser fiel a la historia. Y María José, ya que tenemos que ir acabando, te acabas de sonar, pero 2 preguntitas. La primera, la más importante, ¿dónde podemos comprar esos libros? Esa es la primera. Y la segunda, ¿te ha ocurrido, por ejemplo, con todo lo que viven los personajes, cuando estás comentando con ellos, cómo forman parte de tu vida y cómo es decir, y cómo es una tristeza el que ya dejen de formar parte, que queden ahí, pero que dejen de formar parte en ese proceso de creación? También me gustaría saber si alguna vez alguno de tus lectores has dicho tú, joder, que lo ha vivido tal y como yo quería que lo viviera. Por ejemplo, tú lo vas expresando, tú lo creas, tú quieres a tus personajes, tu obra, vamos, la vives. Y es lo que pasa que muchas veces, luego una vez que queda al público, ya está la interpretación que de. Alguna te estás encontrado como diciendo, los pillaste, es como yo quería que se interpretara. Sí. Y la verdad es que se produce magia. Cuando viene un lector y me dice, María José, y me empieza a contar todo lo que ha sentido, digo, bien, vale, lo conseguí, esto es lo que quería transmitir. Hay otros lectores, pues a lo mejor que no han conectado con ciertos personajes y no han llegado a sentir lo que yo sentía mientras escribía, pero la verdad que la mayoría sí han llegado a captar el mensaje, porque el lenguaje que utilizo es un lenguaje realmente para todo tipo de público, aunque sean tramas a lo mejor que no sean para todo tipo de público, sí lo puede comprender todo tipo de público. Las novelas están en las librerías físicas de lo que suele ser la provincia, en algunas de Madrid, Barcelona, y en las principales plataformas digitales. Amazon, El Corte Inglés, hay varias plataformas así en las que se pueden... yo tengo Instagram también, tengo redes sociales, entonces, bueno, lo que queráis, pues aquí estoy. ¿El instituto? ¿También se puede conseguir en la biblioteca del instituto una de tus 2 novelas? Sí, en el instituto está Bajo las estrellas de Pompeya. Entonces la puede leer quien quiera, en latín también la podemos ver. Así que ahí podéis encontrarme siempre. Pues yo solamente con saber la sinopsis ya me ha encantado, la verdad, la historia. O sea que yo, en mi opinión, solamente por saber la sinopsis, yo ya lo recomiendo. A Pues mí muchísimas gracias. Se me ha creado una necesidad ahora mismo de leerlas también. ¿La mitológica o la histórica? Ambas. Tendré mis fallitos y mis cosas, porque no soy historiadora, soy filóloga, pero bueno, yo creo que he sido lo más fiel posible al contexto, pero principalmente a los sentimientos. Así que muchísimas gracias. Pues con esto terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias por venir y para nuestros oyentes nos veremos la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.